13 de enero de 2022, 2:01 de la madrugada. El servicio 911 de la parroquia de East Baton Rouge recibe una llamada. Una mujer está al teléfono. Se identifica como Sheila Fletcher. Mi hija dejó de respirar. La voz es tranquila, serena. El despachador activa la grabación y comienza a hacer las preguntas estándar. Lo primero que notarían después los investigadores es la total ausencia de pánico. La mujer informa que su hija no respira, pero lo dice como si se tratara de un electrodoméstico averiado. La dirección: un barrio prestigioso de Baton Rouge. La edad de la hija: 36 años. ¿Qué ocurrió? No respira, simplemente está sentada en la sala. El despachador pide iniciar la reanimación. Cada segundo es crítico. No puedo. ¿Por qué? Simplemente no puedo. Sin explicaciones. El despachador insiste, pero recibe una negativa categórica. ¿Lacey respira? No. ¿Está fría al tacto? Una larga pausa. No la he tocado. El despachador pregunta si Lacey tenía problemas de salud. Sheila menciona algunas dificultades de movilidad, pero lo formula de manera vaga. ¿Cuándo fue la última vez que la vio consciente? No lo recuerdo con exactitud, ayer, supongo. ¿Y hoy? No entré a verla. La madre no entró a ver a su hija en todo el día, pero llama para decir que no respira. A las 2:09 llegan a la dirección los paramédicos John Martínez y Katie Wilson, seguidos por una patrulla policial. En la puerta los recibe Sheila, cerca de los 50 años, bien arreglada. Rostro tranquilo. Soy Sheila, pasen. Nada de estrés, simplemente señala la dirección. La sala, al fondo. La casa está limpia, huele a ambientador. Nada indica que haya un problema. Martínez entra en la sala, enciende la luz. En un viejo sofá marrón está sentada Lacey Fletcher. Martínez ha trabajado como paramédico durante 12 años, pero su experiencia no lo preparó para esto. Lacey no está simplemente sentada en el sofá, está dentro de él. Su cuerpo se ha fusionado con el mueble, siguiendo la forma del hueco en la tapicería. La piel está cubierta de múltiples heridas antiguas. El cabello se ha enredado en una sola masa. El olor es tal que Wilson retrocede. Incluso a través de la mascarilla es imposible respirar normalmente. Martínez comprueba el pulso. La piel está fría. No hay pulso, no hay respiración. Observa la habitación. En el suelo hay rastros de fluidos biológicos. En la mesa, botellas vacías, envoltorios de comida, todo cubierto de polvo. El sofá está frente al televisor. En el estante, una consola de juegos. El cable se extiende hasta el sofá. La imagen es clara. Lacey no estuvo en ese sofá por días, meses, posiblemente años. Martínez sale al vestíbulo. Sheila y su esposo Clay están allí, tranquilos. ¿Se ha ido?, pregunta Sheila en un tono cotidiano. Sí, la policía quiere hacerles unas preguntas. 20 minutos después llegan los detectives. Sam Robbins, 17 años en el Departamento de Investigación de Delitos contra las Personas. Entra en la sala, enciende iluminación adicional, fotografía desde diferentes ángulos. Su compañero, por primera vez en años de trabajo, sale del recinto para tomar aire. Robbins comprueba los detalles. Las ventanas están oscurecidas con una película especial. Los cristales no se han lavado en años. Saca su grabadora. Lacey Fletcher, 36 años, múltiples lesiones. Signos de haber permanecido en una misma posición por tiempo prolongado, falta de cuidados, duración, probablemente meses o años, clasificar como escena del crimen. Robin sale a la cocina. Sheila y Clay Fletcher están sentados a la mesa con café. Hablan tranquilamente. A pocos metros de ellos está la habitación con su hija en un estado imposible de describir, pero en sus rostros no hay ni estrés ni dolor. El detective comprende. Comienza la investigación de un caso que mostrará hasta dónde puede llegar la indiferencia humana. Un caso donde el arma fue la absoluta ignorancia de la existencia de otra persona. Sheila y Clay Fletcher son personas con una reputación impecable. Sheila trabaja como asistente del fiscal de distrito. 23 años en el sistema de justicia. Especialidad: casos de protección de menores. Actúa en los tribunales, representa los intereses del Estado, vela por el cumplimiento de la ley. Clay es coordinador en una organización local sin fines de lucro. Se encarga de programas de apoyo social. Ayuda a familias en situaciones difíciles. Ambos son activos en la vida pública. Sheila es miembro del Consejo Municipal. Participa en la planificación del presupuesto. Asiste a audiencias públicas.
Clay asiste regularmente a la iglesia, una comunidad bautista a las afueras de la ciudad. Los detectives revisan sus perfiles sociales, fotos de eventos. Sheila en una ceremonia de premiación para trabajadores de la fiscalía. Clay en una carrera benéfica. La pareja en el servicio de Navidad. Los vecinos prestan declaración. Los detectives interrogan a todos los que viven en su calle. Gente tranquila, amable, nunca hubo problemas. Se mantienen reservados, pero siempre saludan. La casa siempre está en orden, el césped cortado. Ni un solo conflicto, ni una sola queja. Ciudadanos modelo de un barrio modelo. El detective Robbins hace la siguiente pregunta a cada vecino. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija? La primera reacción es de sorpresa. La mayoría no sabía que los Fletcher tenían una hija. Pensé que vivían solos. En 10 años nunca vi a nadie más que a ellos. Un vecino recuerda algo vagamente. Parece que había una chica, hace mucho, unos 15 años atrás, quizás más. Luego desapareció. Otro aclara. Le pregunté una vez a Sheila. Me dijo que su hija se había ido, que estudiaba en algún lugar. Los detectives revisan los archivos. Lacey Ellen Fletcher, nacida en 1985, hija única de Sheila y Clay. Hay registros escolares hasta el año 2002. Después, el vacío. Ni rastro de ingreso a la universidad, ni registros de trabajo, ni documentos médicos, ni contactos sociales. Lacey desapareció de todas las bases de datos a la edad de 17 años, pero no se había ido. Permaneció en la casa de sus padres todo este tiempo. Robbins elabora la cronología. Año 2002, últimos registros escolares. Año 2022, hallazgo. 20 años. 20 años. Lacey Fletcher estuvo en una casa situada en un barrio donde viven decenas de familias. Una casa con grandes ventanas, un patio cuidado, recogida regular de basura. 20 años sus padres fueron a trabajar, asistieron a la iglesia, participaron en la vida pública, regresaban a esta casa cada noche. Y durante esos 20 años nadie, ni vecinos, ni colegas, ni miembros de la iglesia, preguntó dónde estaba su hija, porque Sheila y Clay crearon la imagen perfecta. Eran el tipo de personas a las que no se les cuestiona, una asistente del fiscal y un trabajador social. Personas que, por definición, velan por el bienestar de los demás. Su estatus social se convirtió en su mejor defensa. Nadie podía imaginar que detrás de la puerta de su casa ocurría lo que allí ocurría. El detective Robbins regresa a la cocina donde están sentados los Fletcher. Siguen igual de tranquilos. Las tazas de café están vacías. Clay mira por la ventana. Sheila revisa algo en su teléfono. Robbins se sienta frente a ellos. Comienza a hacer preguntas, y desde las primeras respuestas comprende. Estas personas no negarán los hechos. Los explicarán como si todo lo que ocurrió fuera lo normal. Mientras los Fletcher están en la cocina, los criminalistas comienzan su trabajo en la sala. Llega la médico forense, la doctora Yvonne Barnes, 28 años de práctica. Ha visto los resultados de accidentes de tráfico, incendios, enfermedades terminales descuidadas. Pero cuando entra en esta habitación, se detiene por unos segundos. Lo primero que registran es la posición de Lacey en el sofá. Está sentada, pero no se apoya en el respaldo. Su forma literalmente repite el hueco en la tapicería. Las piernas están dobladas, pero no tocan el suelo. Las manos descansan sobre las rodillas. Barnes se acerca. Comienza el examen preliminar. La piel está cubierta de escaras de tercer y cuarto grado. No son heridas superficiales, son lesiones profundas de los tejidos que llegan hasta el hueso, en los glúteos, los muslos, la espalda. Algunas son tan antiguas que los bordes se han cerrado con tejido cicatricial. El cabello no se ha peinado en años. Se ha apelmazado en una masa densa, enredada con partículas de tela del sofá. Las uñas de las manos y los pies son largas y curvadas. No se cortaron en al menos varios años. Barnes toma notas en su grabadora. Su voz es firme, profesional, pero las palabras son impactantes. Múltiples escaras de diversa antigüedad, signos de inmovilización prolongada, ausencia total de higiene básica. Los criminalistas fotografían cada detalle. Trabajan metódicamente, zona por zona. El sofá. La tapicería está impregnada de fluidos biológicos. Orina, heces, sangre.
Las manchas penetran profundamente en el relleno. Los resortes están deformados bajo el peso que permaneció sobre ellos durante años sin movimiento. Alrededor del sofá, el suelo. La alfombra está empapada de lado a lado. Bajo la alfombra, el parqué se ha hinchado por la humedad constante. Las tablas se han oscurecido, han comenzado a pudrirse. En la mesa de centro, a 1 metro del sofá, hay rastros de presencia, botellas de agua vacías, envoltorios de platos preparados, contenedores de plástico de comida a domicilio, todo cubierto por una gruesa capa de polvo. Un criminalista levanta uno de los envoltorios. La fecha en el sello, 2019. Hace 3 años. El televisor frente al sofá está enchufado. En el control remoto hay huellas dactilares. No son de Lacey. Las pruebas mostrarán más tarde. Son las huellas de Sheila. En el estante bajo el televisor, una consola de juegos. El cable del mando se extiende hacia el sofá. El mando yace junto a Lacey, medio sumergido en los pliegues de la tapicería. Las ventanas están cerradas con cortinas tupidas. En los cristales hay una película especial para oscurecer. Desde fuera es imposible ver lo que ocurre dentro. Los cristales no se han lavado en años. La capa de suciedad es tan densa que incluso sin cortinas sería difícil distinguir algo. La puerta de la sala no tiene cerradura. Cualquiera podía entrar en cualquier momento. Barnes continúa el examen. Mide la temperatura ambiente. Busca signos que ayuden a establecer la hora. Rigor mortis ausente. Livor mortis débilmente expresado debido a la especificidad de la posición. Estimación preliminar, han pasado de 8 a 12 horas. 8 a 12 horas. Sheila llamó al 911 a las 2 de la madrugada. Significa que Lacey dejó de respirar aproximadamente entre las 2 y las 6 de la tarde del día anterior. Barnes se hace la pregunta que luego hará el fiscal. ¿Cuándo exactamente se dio cuenta Sheila de que su hija no respiraba? ¿Inmediatamente? ¿1 hora después? ¿Varias horas después? ¿Y por qué no llamó de inmediato? Los criminalistas recogen muestras. Toman pruebas del sofá, del suelo, de las superficies circundantes. Todo será enviado al laboratorio. Robbins está de pie a la entrada de la sala. Observa esta imagen. Intenta comprender la cronología. Lacey desapareció de todos los registros en 2002. Tenía 17 años. Ahora es 2022. Tiene 36, 20 años. Las escaras de ese grado no aparecen en meses. Son el resultado de años de inmovilidad. Los médicos dirán más tarde, al menos 10 o 12 años. 10 o 12 años. Lacey Fletcher no se levantó de este sofá. No caminó. No se movió más allá del alcance de su mano. 10 o 12 años estuvo en esta habitación mientras sus padres vivían su vida normal a pocos metros de ella. Robbins comprende. Esto no es un accidente. No es una situación que se salió de control repentinamente. Es el resultado de una omisión sistémica, prolongada y consciente. Y ahora la tarea de la investigación es demostrar que Sheila y Clay Fletcher sabían lo que estaba ocurriendo y eligieron no hacer nada. Los criminalistas redactan el protocolo oficial. Cada detalle se registra con precisión, sin emociones. Un documento que será la base de la acusación. Objeto hallado en posición sentada en un sofá de color marrón. Identificación. Lacey Ellen Fletcher, 36 años. Siguen las descripciones técnicas. Pero tras las fórmulas secas, hay una imagen difícil de asimilar. Lacey está cubierta de excrementos, capa sobre capa, los frescos sobre los viejos, y estos sobre otros aún más antiguos. Durante años nadie limpió, ni lavó, ni cambió su ropa. Ella permanecía en eso constantemente. La orina empapó el sofá por completo. La tapicería se descompuso por el contacto constante con los fluidos biológicos. El relleno se convirtió en un nido de bacterias. Los resortes se oxidaron. Las escaras en los glúteos y muslos son tan profundas que exponen el tejido óseo. En el protocolo se utiliza el término perforantes. Esto significa que las heridas atravesaron todas las capas de la piel, el tejido subcutáneo, los músculos y llegaron hasta el hueso. Estas heridas no aparecen rápido. Primero se enrojece la piel, luego aparece una ampolla, luego se revienta. Luego comienza la necrosis de las capas superficiales, luego de las profundas. Cada etapa lleva semanas, meses. Para que una escara llegue al hueso, se necesitan años de presión ininterrumpida en el mismo lugar. En las heridas se han encontrado insectos, vivos. Las moscas pusieron huevos en las lesiones abiertas. Las larvas se desarrollaron allí.
alimentándose del tejido necrótico. El protocolo registra otro detalle. Los contornos de Lacey se fusionaron con la tapicería del sofá. Los criminalistas utilizan el término integración. Su piel literalmente se unió a la tela por el contacto prolongado y la humedad constante. Cuando más tarde la transporten, habrá que cortar el sofá. Es imposible separar a Lacey del mueble sin dañar los restos. Se han convertido en un solo ser. La forense Barnes continúa el examen. Busca signos de otras posibles causas. No hay rastros de sujeción violenta. Nada de cuerdas, esposas o correas. Lacey no estaba atada. Simplemente no podía moverse. Barnes examina las extremidades. Los músculos están completamente atrofiados. Las piernas son delgadas, como las de una persona que ha estado en coma durante años. Pero Lacey no estaba en coma, estaba consciente. Frente al sofá, el televisor, la consola de juegos. Podía ver, oír, tomar el mando, pero no podía levantarse. El detective Hall, compañero de Robbins, revisa las otras habitaciones de la casa. Sube al segundo piso, 3 dormitorios. Uno es el principal, limpio, cama grande hecha. El segundo es de invitados. Los muebles están cubiertos de polvo. Claramente no se ha usado. El tercero debería haber sido la habitación de Lacey. Hall abre la puerta. La habitación está intacta, la cama hecha. Carteles en las paredes de grupos de principios de los 2000. Estante con libros, libros escolares, algunas novelas para adolescentes. En el escritorio, una computadora vieja, un monitor de tubo de rayos catódicos. Todo parece como si Lacey acabara de salir y fuera a volver en cualquier momento. Pero la capa de polvo dice que nadie ha entrado aquí en años. Hall baja, informa a Robbins. Este asiente. La imagen se vuelve más completa. Lacey tenía su propia habitación, cama, espacio personal, pero en algún momento dejó de subir allí. Se quedó en la sala y nunca más abandonó el sofá. Barnes termina el examen preliminar, dicta sus conclusiones. La causa del fallecimiento se establecerá después de la autopsia. Preliminarmente, múltiples factores: sepsis por escaras infectadas, desnutrición, deshidratación, insuficiencia renal. La secuencia exacta la determinará el laboratorio. Hace una pausa. Luego añade una frase que entrará en todos los informes. El estado del objeto indica un largo proceso de agonía, no menos de 10 años de inmovilización total. 10 años. Robbins escucha esa cifra y comprende. Ahora es necesario reconstruir toda la cronología. ¿Cuándo se sentó Lacey en ese sofá? ¿Por qué no se levantó? Y lo más importante, ¿qué hicieron Sheila y Clay todos estos años? Regresa a la cocina. Los Fletcher siguen sentados allí, tranquilos. Clay mira por la ventana. Sheila revisa su teléfono. Robbins se sienta frente a ellos, saca su libreta, enciende la grabadora sobre la mesa. Necesito hacerles algunas preguntas sobre Lacey. Sheila asiente. Deja el teléfono. Claro, voz serena. Como si el detective preguntara por el clima y no por la hija que acaban de encontrar en un estado indescriptible. ¿Cuándo fue la última vez que Lacey salió de casa? Sheila piensa. Hace mucho, unos 12 años, supongo. ¿12 años? Sí, aproximadamente. ¿Por qué no salía? Tenía sus particularidades. No quería. Robbins hace una anotación. Continúa. ¿Cuándo fue la última vez que Lacey se levantó del sofá? Larga pausa. Sheila mira a Clay. Este guarda silencio. También hace mucho. ¿Qué tanto? No lo recuerdo exactamente. Robbins cambia de táctica. ¿Ustedes entendían que ella tenía escaras? Sí. ¿Acudieron al médico? No. ¿Por qué? Ella no quería. Una respuesta simple, como si eso lo explicara todo. Y es en ese momento cuando Robbins comprende. La estrategia de defensa de los Fletcher ya está lista. Afirmarán que Lacey misma eligió ese estilo de vida, que no podían obligarla, que respetaban su decisión. El interrogatorio continúa. Robbins pasa a las preguntas básicas. ¿Cómo comía Lacey? ¿Cómo manejaba su higiene? ¿Quién la cuidaba? Sheila responde sin pausas, como si contara una rutina doméstica común. Le traíamos comida. Ella comía sola. Poníamos los platos en la mesa al lado. ¿Con qué frecuencia? Cada día, generalmente 2 veces. ¿Y el agua? Botellas de agua, también en la mesa. Robbins registra cada palabra. Continúa. ¿Lacey podía llegar al baño? No, ella no se levantaba. ¿Cómo hacía sus necesidades? Sheila hace la primera pausa notable. Luego responde. Las hacía allí mismo.
¿En el sofá? Sí. ¿Ustedes limpiaban? ¿A veces? ¿Qué tan frecuente es ese a veces? Un encogimiento de hombros. Cuando era necesario. Robbins mira a Clay. Él permanece callado toda la conversación. Está sentado, mirando a un punto fijo. Señor Fletcher, ¿está de acuerdo con lo que dice su esposa? Clay asiente lentamente. Sí, nada más. Una respuesta monosílaba. Robbins vuelve con Sheila. Lacey tenía escaras. ¿Ustedes lo veían? Sí. ¿Cuándo aparecieron? No recuerdo exactamente, gradualmente. ¿Entendían que era serio? Pensábamos que era por el hecho de que no se movía. ¿Intentaron ayudar? ¿Curar las heridas? ¿Llamar a un médico? Se lo ofrecíamos. Ella se negaba. De nuevo ese argumento. Lacey se negaba. Como si eso quitara a los padres toda la responsabilidad. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con Lacey? Anteayer, o ayer por la mañana, no recuerdo. ¿De qué hablaron? Le preguntamos cómo se sentía. Dijo que bien. Robbins hace una anotación. Vuelve a la cronología. ¿Cuándo dejó Lacey de salir de casa? Aproximadamente en 2006, tal vez 2007. ¿Tenía unos 20 años? Sí, aproximadamente. ¿Por qué dejó de salir? Tenía sus particularidades, ansiedad social, se sentía incómoda con la gente. ¿La veía un psiquiatra? Antes sí, luego ella se negó. ¿Cuándo dejó de levantarse del sofá? Sheila piensa más de lo habitual. Hace 10 años, quizás más. ¿Y desde entonces no se levantó ni una sola vez? No. 10 años sin levantarse y no llamaron a un médico. Se lo ofrecíamos, ella no quería. Un argumento cíclico, cada vez la misma respuesta. El oficial que está en la puerta le hace una señal a Robbins. La cámara corporal registra toda la conversación. La grabación ya está guardada. Más tarde, los fiscales analizarán cada entonación, cada pausa. Robbins cambia de dirección. ¿Ustedes trabajaron todos estos años? Sí, ambos. ¿Quién se quedaba con Lacey? Ella estaba sola durante el día. Regresábamos por la tarde. Cada día se iban a trabajar, dejando a su hija en el sofá. Era una adulta. Era capaz. Esa palabra, capaz, se vuelve clave. Sheila la repite varias veces. Capaz. Capaz de tomar decisiones. Capaz de rechazar ayuda. Pero los criminalistas en la habitación contigua registran una imagen muy distinta. Una persona que no puede levantarse, no puede llegar al baño, cubierta de escaras hasta el hueso. Eso no es capacidad, eso es una total indefensión. Robbins hace una pregunta directa. ¿Entendían que Lacey se estaba muriendo? Por primera vez, Sheila duda. Mira a Clay, él sigue callado. No pensamos que fuera tan serio. Tenía heridas hasta el hueso. ¿Cómo pudieron no entenderlo? Ella decía que estaba bien. Robbins deja la libreta. Mira a esta pareja. Ambos bien arreglados, tranquilos. Ropa limpia, cabello peinado. Sheila lleva un maquillaje ligero. Clay un reloj, claramente caro. Parecen personas comunes de clase media a las que se ha molestado accidentalmente tarde por la noche. Ni rastro de shock, ni rastro de dolor. Como si su hija no estuviera en la habitación de al lado en un estado que hizo que paramédicos experimentados salieran a la calle para recuperar el aliento. En ese momento, Hall entra en la cocina. Le dice en voz baja a Robbins, «Tenemos que hablar». Salen al pasillo. Hall muestra fotos en una tableta. Esto es del segundo piso, la habitación de los padres, el baño. Robbins observa. Todo está perfectamente limpio. La cama hecha. El baño brilla. Las toallas están colgadas con esmero. Y esto es el pasillo cerca de la sala. Siguiente foto. También limpio. Ni rastro, ni olores fuera de una sola habitación. Limpiaban toda la casa, regularmente, excepto la sala. Robbins comprende el significado de este detalle. Los Fletcher mantenían el orden en todas partes. Lavaban los suelos, sacudían el polvo, lavaban la ropa. Pero en la habitación donde estaba su hija, entraban solo para dejar comida y agua. Nada de limpieza, nada de higiene, nada de ayuda. Una decisión consciente, cada día, durante años. Robbins regresa a la cocina. Se sienta frente a los Fletcher. Señor y señora Fletcher, ahora debo informarles. Ustedes son personas de interés para la investigación. Les recomiendo hacer uso de su derecho a un abogado. Sheila asiente. Tranquila. Bien, llamaremos a nuestro abogado. No están sorprendidos, como si lo esperaran. Robbins se levanta. Da una señal a los oficiales. No arrestan a los Fletcher todavía.
Es necesario reunir todas las pruebas, pero sus testimonios están registrados, su versión está grabada, y ahora la tarea de la investigación es desarmar esa versión pieza por pieza y mostrar que detrás de cada "ella no quería" hay una decisión deliberada de no ayudar a una persona indefensa. Los investigadores recuperan todos los registros disponibles sobre Lacey Fletcher. Necesitan entender cómo una mujer joven común terminó en un sofá del que no se levantó en 12 años. Las fichas médicas comienzan desde temprana edad. A Lacey se le diagnosticó un trastorno del espectro autista a los 9 años, autismo de alto funcionamiento. Hablaba, estudiaba, interactuaba con los demás, pero experimentaba dificultades con los contactos sociales. Los registros escolares dan más detalles. Los profesores la describen como una alumna inteligente pero retraída, buenas notas en ciencias exactas, dificultades en las actividades grupales, prefería pasar tiempo sola. Las evaluaciones psicológicas de los archivos escolares mencionan ansiedad social. Lacey evitaba las grandes aglomeraciones de gente. Rara vez participaba en actividades extracurriculares, pero cumplía con el programa académico. La última anotación médica data de 2002. Lacey tiene 17 años. Una revisión de rutina antes de graduarse de la escuela. El médico registra: salud normal, peso normal, ningún problema físico. Después de eso, el vacío absoluto. 20 años sin visitas al médico, sin recetas, sin consultas en clínicas. Los detectives interrogan a conocidos de la escuela. Encuentran a algunas personas que recuerdan a Lacey. Era callada. Se sentaba en una esquina de la clase. Casi no hablaba con nadie. Intenté hacerme amiga de ella. Respondía educadamente, pero siempre mantenía las distancias. Después de la graduación nunca la volví a ver. Pensé que se había mudado a otra ciudad. Nadie se preguntó a dónde se había ido. La gente simplemente supuso que Lacey continuó su vida en otro lugar. Los investigadores reconstruyen la línea de tiempo. Año 2002. Lacey termina la escuela. Última revisión médica. Últimos registros en el sistema educativo. Años 2003-2006. Periodo difuso. Los vecinos a veces la veían en el patio, rara vez, de pasada. Luego dejaron de verla por completo. Aproximadamente 2006-2007. Lacey deja de salir de casa. Según Sheila, ella misma así lo decidió. Pasa todo el tiempo en la sala. Año 2010-2011. Según las estimaciones de la forense, aproximadamente en este tiempo, Lacey deja de levantarse del sofá. Comienzan a formarse las primeras escaras. Año 2022. Hallazgo. 12 años en el sofá. 12 años en una sola posición. 12 años los padres observaron cómo su hija se apagaba lentamente y no tomaron ninguna medida. Los detectives revisan los registros telefónicos de la familia. En los últimos 10 años, ni una sola llamada a instituciones médicas desde el número de los Fletcher, ni una sola llamada de un médico a domicilio, ni una sola compra de medicamentos con el seguro de Lacey. Los registros bancarios muestran gastos regulares en comida y necesidades domésticas, pero ningún gasto en atención médica para Lacey. El seguro de Lacey permaneció activo todos estos años. Los Fletcher pagaban las cuotas, pero nunca utilizaron la cobertura. Los servicios sociales revisan sus bases. Ninguna solicitud referente a Lacey, ninguna petición de ayuda, ninguna queja de vecinos o familiares. Los detectives encuentran a familiares lejanos, primos, tías, los interrogan. Casi no teníamos contacto con Sheila y Clay, nos veíamos solo en funerales y bodas. Pregunté por Lacey hace un par de años. Sheila dijo que vivía aparte, ocupada con sus cosas. No invitaban a casa, siempre se mantenían reservados. Los Fletcher aislaron metódicamente no solo a Lacey, sino también a ellos mismos. Mínimo de contactos sociales, ninguna visita en casa. Toda la comunicación era solo en el trabajo o en la iglesia. Robbins reúne todos los datos en un solo archivo. La imagen se vuelve clara. Lacey era una persona vulnerable. El autismo y la ansiedad social la hacían dependiente de sus padres. No podía buscar ayuda por sí misma. No podía protegerse. Confiaba plenamente en Sheila y Clay. Y ellos utilizaron esa dependencia. Gradualmente, año tras año, redujeron su espacio. Primero la casa, luego una habitación, luego el sofá. Y al final, el hueco en ese sofá, del que Lacey físicamente no podía salir. Cada etapa fue una elección consciente. No llamar al médico, no curar las heridas, no cambiar las condiciones,
Simplemente traer un mínimo de comida y agua para que el proceso continuara lentamente. No fue un asesinato rápido, fue un apagamiento lento, extendido durante años. Y todo ese tiempo los padres continuaron con su vida normal. Trabajaban, iban a la iglesia, mantenían la casa en orden. A pocos metros de la habitación donde su hija se convertía en parte de un mueble. 14 de enero de 2022, día después del hallazgo. Los detectives establecen vigilancia sobre la casa de los Fletcher, procedimiento estándar en investigaciones de este nivel. Es necesario registrar el comportamiento de los sospechosos. Por la mañana, Clay sale al patio, saca la cortadora de césped del garaje, recorre metódicamente toda la parcela, corta la hierba, recoge las hojas, guarda las herramientas en el garaje. Los vecinos lo observan. Uno de ellos presta declaración más tarde. Lo vi cortando el césped, fue extraño. Ayer se murió su hija y él se dedica al jardín, como si nada hubiera pasado. Sheila está dentro de la casa en ese momento. Los detectives le han solicitado que no abandone la ciudad, pero está libre, no está arrestada ni detenida. Al mediodía sale hacia el coche, se pone al volante, se marcha. La vigilancia registra, va al trabajo, a la fiscalía. Sus colegas informarán más tarde. Sheila llegó a la oficina como de costumbre, encendió la computadora, revisó papeles. A la pregunta de cómo se sentía, respondió brevemente: todo bien, un poco cansada. Ninguna mención a Lacey, ninguna explicación. Un día de trabajo como cualquier otro. Por la tarde, ambos regresan a casa. Encienden la luz. A través de las ventanas se ven la televisión. Una tarde normal de una pareja normal. Pasa una semana. La investigación continúa. La sala sigue precintada. Los criminalistas toman muestras adicionales. Pero el resto de la casa es accesible. Los Fletcher viven allí, duermen en su dormitorio, cocinan en la cocina, ven la televisión en la habitación contigua, a pocos metros del lugar donde su hija pasó los últimos 12 años de vida. Los vecinos comienzan a notar detalles. Normalmente se mantenían reservados, pero ahora más todavía. No saludan, pasan rápido del coche a la casa. No han tenido ninguna visita, nadie vino a expresar sus condolencias. Nada de cintas negras, nada de flores. Los detectives comprueban si se planea algún funeral. Llaman a las funerarias locales. Ni un solo pedido de los Fletcher. Robbins vuelve a ellos 3 días después. Hace una pregunta directa. ¿Cuándo planean el funeral de Lacey? Sheila lo mira tranquilamente. Aún no lo hemos decidido. Hay que esperar a que la investigación termine su trabajo. Formalmente una respuesta lógica, pero algo en la entonación no está bien. No hay ese dolor que debería haber en unos padres. Robbins realiza una serie de interrogatorios adicionales. Cada vez los Fletcher responden con calma, metódicamente. El abogado está presente, pero casi no necesitan su ayuda. No se ponen nerviosos, no se confunden en sus testimonios. Ante la pregunta de por qué no llamaron pidiendo ayuda antes, la respuesta es siempre la misma. Cuidábamos de ella como podíamos. Ella misma rechazaba la ayuda. Ante la pregunta de si entendían la gravedad de la situación, pensábamos que teníamos la situación bajo control. Ante la pregunta de cómo se sienten ahora, es una tragedia, pero estamos lidiando con ello. Respuestas frías, distantes, como si hablaran no de una hija, sino de un extraño. El psicólogo que se incorpora al caso analiza las grabaciones de los interrogatorios. Escribe en su conclusión: ausencia de reacción emocional correspondiente a la situación, racionalización de la propia omisión, desplazamiento de la responsabilidad hacia la hija, signos clásicos de ausencia de empatía. Los detectives comparan con otros casos. Normalmente cuando los padres pierden a hijos adultos, incluso si las relaciones eran difíciles, hay una reacción: shock, dolor, sentimiento de culpa, lo que sea. Aquí, nada. Absoluta tranquilidad. Pasa otra semana. Los resultados de la autopsia están listos. La forense Barnes redacta la conclusión oficial. Causa del fallecimiento: choque séptico. Una infección de las múltiples escaras entró en el torrente sanguíneo. El organismo no pudo resistir. Factores adicionales: desnutrición, deshidratación, insuficiencia renal. El tiempo necesario para desarrollar tales estados: años. Barnes escribe una frase clave en la conclusión: el estado es incompatible con un desarrollo repentino de los acontecimientos.
Es el resultado de un proceso prolongado de negligencia de las necesidades básicas. Negligencia, término jurídico que se convertirá en la base de la acusación. Robbins recibe la conclusión, la lee, se la entrega al fiscal. Ahora están todos los componentes para presentar cargos. Existe el hecho. Lacey falleció por causas que se desarrollaron durante años. Existen testimonios. Los padres sabían de su estado y no actuaron. Existe el comportamiento. Tras el hallazgo continuaron con su vida sin signos de dolor o arrepentimiento. El fiscal toma la decisión. Sheila y Clay Fletcher serán arrestados bajo cargos de homicidio involuntario por negligencia. La autopsia se realiza en la morgue de la parroquia de East Baton Rouge. La doctora Barnes trabaja varias horas, registrando cada detalle. La conclusión oficial llega el 20 de enero, 32 páginas, pero la esencia se reduce a varios puntos clave. Causa inmediata del fallecimiento, choque séptico, infección masiva en la sangre, la fuente, múltiples escaras de cuarto grado que se convirtieron en la puerta de entrada para las bacterias. Las heridas son tan profundas que el tejido óseo está expuesto. En varios lugares ha comenzado una osteomielitis, una infección del propio hueso. Esto no se desarrolla rápido. Es un proceso que lleva meses de negligencia constante. Factores adicionales, desnutrición y deshidratación. El peso de Lacey, 42 kilogramos con una estatura de 1,70 m, un indicador críticamente bajo. Los órganos internos muestran signos de desnutrición prolongada. Los músculos están atrofiados. Las reservas de grasa están ausentes. Los riñones presentan signos de insuficiencia crónica. El análisis del contenido del estómago arroja un detalle impactante. Entre los restos de comida hay fragmentos de espuma y tela del sofá. Lacey comía el relleno. Esto indica un grado extremo de hambre. Cuando una persona necesita comida tan desesperadamente que comienza a comer lo no comestible. Barnes registra. Indica periodos prolongados sin alimentación suficiente. El análisis toxicológico no muestra ningún medicamento, ni analgésicos ni antibióticos. Lacey no recibió ningún tratamiento en absoluto, incluso cuando la infección se propagaba por su organismo. Barnes investiga la piel con más detalle. Encuentra rastros de escaras antiguas que cicatrizaron parcialmente. Significa que hubo momentos en que la posición cambió, pero rara vez. Demasiado rara vez. Las uñas no se cortaron en años. El cabello se apelmazó en una sola masa. Los dientes están en mal estado. Múltiples caries, dientes rotos. Ninguna ayuda médica. Barnes establece una cronología basada en el grado de las lesiones. Primeras escaras. Hace 10 o 12 años. Osteomielitis. Hace no menos de 2 años. Desnutrición crítica. Últimos 6 meses. Cada etapa era reversible. En cualquier fase, la intervención médica pudo detener el proceso. Los antibióticos habrían controlado la infección. Una alimentación adecuada habría restaurado el peso. El tratamiento de las heridas habría evitado su profundización, pero no se hizo nada. Barnes escribe la conclusión final. Sección clasificación. Elige homicidio, no un accidente. No causas naturales. Homicidio. En la fundamentación, el estado es incompatible con un cuidado adecuado. Múltiples lesiones se desarrollaron durante años sin intervención. La desnutrición indica una alimentación insuficiente. La presencia de materiales no comestibles en el estómago indica periodos de hambre aguda. Todos los factores presentan un cuadro de negligencia sistémica que llevó a un resultado inevitable. El documento está firmado y entregado al fiscal. Ahora la investigación tiene una prueba irrefutable. Lacey Fletcher no solo falleció, la mataron lentamente a través de la total ignorancia de sus necesidades. Y los asesinos fueron las personas que por ley tenían la responsabilidad sobre ella. El fiscal recurre a un experto independiente, el Dr. Jeffrey Raymond, especialista en heridas y cuidados a largo plazo, 30 años de práctica, consultor en casos de negligencia médica. Se le entregan los materiales del caso, fotos de la escena, conclusión de la forense, testimonios de los padres. Raymond estudia todo durante varios días. Luego entrega una conclusión por escrito y acepta testificar ante el tribunal. Su análisis comienza con la explicación del proceso de formación de las escaras. Etapa 1. Enrojecimiento de la piel. Surge tras varias horas de presión constante en un punto. El flujo sanguíneo se interrumpe, los tejidos no reciben oxígeno, la piel se enrojece. En esta etapa, el proceso es reversible, basta con cambiar la posición.
Etapa 2. Ampollas. Si la presión continúa, la capa superior de la piel comienza a desprenderse. Aparecen ampollas llenas de líquido. Esto lleva días o semanas. Sigue siendo reversible con un cuidado adecuado. Etapa 3. Herida abierta. La piel se destruye por completo. La herida llega al tejido subcutáneo. Es visible el tejido graso. Se requiere intervención médica. Sin tratamiento, el proceso se profundiza. Esto lleva semanas o meses. Etapa 4. Lesión profunda. La herida atraviesa todas las capas, piel, grasa, músculo, y alcanza el hueso. El tejido óseo es visible. El tratamiento es complejo y prolongado. Sin intervención, comienza la infección del hueso. Esto lleva meses o años. Lacey tenía escaras de cuarta etapa, múltiples, en glúteos, muslos y espalda. Reimann explica: para que una escara llegue al hueso, no basta con estar inmóvil. Es necesario estar inmóvil durante años, sin ningún tipo de cuidado de las heridas. Analiza las fotografías, señala detalles concretos. Los bordes de las heridas están cubiertos de tejido necrótico, negro, muerto. Esto indica una ausencia prolongada de tratamiento. El tejido vivo no es negro. En algunas heridas son visibles rastros de médula ósea. Significa que la infección penetró dentro del hueso. Una osteomielitis en esa etapa se desarrolla por lo menos durante 1 o 2 años. Reimann hace una observación clave. Las escaras de cuarto grado van acompañadas de un dolor intenso, constante, insoportable. Una persona no puede no sentir eso y el olor. El tejido necrótico, la infección, el pus. Todo eso crea un olor característico a descomposición, fuerte, penetrante. Es imposible no notarlo incluso a través de una puerta cerrada. Los Fletcher afirmaban que no entendían la gravedad de la situación, pero Reimann explica que es físicamente imposible. Si una persona vive en una casa donde hay alguien con tales heridas, lo sabe, lo ve, siente el olor. Ignorar tal estado es una elección consciente. Reimann pasa al análisis de la desnutrición. Un peso de 42 kilogramos con una estatura de 1,70 m es un índice de masa corporal de 14. La desnutrición extrema comienza con un índice de 16. Para llegar a ese peso, es necesario estar mal alimentado durante meses. El organismo quema primero la grasa, luego los músculos. Los órganos internos se reducen. La inmunidad cae. Con ese peso, una persona no puede desplazarse por sí misma, aunque quisiera. Los músculos están demasiado débiles. Los huesos frágiles. La presencia de partículas de sofá en el estómago es calificada por Reimann como una prueba crítica. No es una casualidad. Es un signo de un hambre tan fuerte que la persona come todo lo que puede alcanzar. Reimann elabora una escala temporal basada en los datos médicos. Hace 10 o 12 años, Lacey deja de levantarse. Comienzan a formarse las primeras escaras, aún reversible. Hace 8 o 10 años, las escaras se profundizan hasta la tercera etapa. Se requiere ayuda médica. Hace 5 o 7 años, las heridas alcanzan el hueso. Comienza la osteomielitis. Etapa crítica. Hace 2 o 3 años, la infección se propaga. La desnutrición se vuelve crítica. Últimos meses, el organismo no resiste, los riñones fallan. La inmunidad no puede luchar contra la infección. El fallecimiento es inevitable. Cada punto en esta escala es un momento en que la intervención médica pudo cambiar el desenlace, pero no se hizo nada. Reimann escribe la conclusión para el tribunal. La formulación es clara. El estado es incompatible con la versión de un empeoramiento repentino. Es el resultado de años de negligencia sistémica. Los padres no pudieron no saber lo que estaba ocurriendo. El dolor y el olor hacían la situación obvia para cualquiera que estuviera en la casa. El documento se convierte en parte del caso de la acusación. Una prueba científica e irrefutable de que los Fletcher vieron, supieron y conscientemente no actuaron durante años. Los detectives amplían la investigación. Es necesario establecer si alguien más sabía del estado de Lacey. Quizás hubo testigos que pudieron intervenir, pero no lo hicieron. Primer círculo, los familiares, lejanos, porque los Fletcher prácticamente no tienen parientes cercanos. Una prima de Sheila, Meredith, presta declaración. Los veía una vez cada 2 o 3 años, en funerales, bodas. Siempre preguntaba por Lacey. Sheila decía que vivía aparte, en algún lugar de otro estado, ocupada con lo suyo. ¿No sospechó nada? No, ¿por qué debería? Sheila trabajaba en la fiscalía, una persona respetada. No tenía motivos para no creerle. El hermano de Clay, David, cuenta una historia parecida.
Clay decía que Lacey prefería vivir sola, que tenía particularidades de carácter, que no le gustaba socializar. Yo entendía que para algunas personas es más cómodo así. Ninguno de los familiares estuvo en la casa de los Fletcher en años. Todos los encuentros ocurrían en territorio neutral o en casa de otras personas. Siguiente círculo: los vecinos. Los detectives interrogan a todos los de la calle. La mujer de enfrente, la señora Collins, vive allí hace 15 años. Nunca vi a su hija, ni siquiera sabía que existía. Parecían una pareja normal de edad de jubilación. El vecino de la izquierda, el señor Harris. Una vez le pregunté a Clay si tenían familia. Respondió brevemente: su hija es adulta, vive aparte. No profundizó más en el tema. Nadie escuchó gritos, nadie sintió olores. Las ventanas de la sala siempre estaban cerradas, las cortinas corridas. Los detectives revisan los registros de correos. Toda la correspondencia a nombre de Lacey llegaba a la dirección de los padres. Sheila y Clay recogían las cartas. Extractos bancarios, seguro médico, notificaciones de impuestos, todo pasaba por ellos. Los servicios sociales revisan sus bases de datos. No hay ni una sola solicitud referente a Lacey Fletcher, ni de vecinos, ni de familiares, ni de personas al azar. El sistema de servicios de protección de adultos debería comprobar casos de posible negligencia, pero para iniciar una comprobación se necesita una señal, una llamada telefónica, una queja por escrito, lo que sea. En el caso de Lacey no hubo señal. Oficialmente figuraba como una adulta capaz, viviendo con sus padres. Ninguna señal de alerta. Los detectives revisan las instituciones médicas en un radio de 50 kilómetros. Quizás los Fletcher acudieron a algún lugar de forma privada, sin seguro. Ni un solo registro a nombre de Lacey en los últimos 20 años. Revisan las farmacias. Quizás compraron fármacos, vendas, algo para el cuidado de las heridas. Ninguna compra correspondiente en sus tarjetas. La iglesia a la que asistían los Fletcher. Los detectives conversan con el pastor. Venían cada domingo, feligreses tranquilos. Participaban en los servicios, pero no en los eventos sociales. ¿Mencionaban a su hija? Nunca. Ni siquiera sabía que tenían una hija. Los colegas de Sheila en la fiscalía dan testimonios parecidos. En 23 años de trabajo, nunca mencionó a Lacey en las conversaciones. No traía fotos, no hablaba de eventos familiares. Los colegas de Clay en la organización sin fines de lucro, lo mismo. Relaciones profesionales, mínimo de lo personal. Los detectives componen el cuadro. Los Fletcher crearon metódicamente a su alrededor un vacío de información. Se distanciaron de los familiares. Evitaron los vínculos sociales cercanos. No invitaban a nadie a casa. El aislamiento fue total. Intencionado, controlado. Robbins analiza todos los datos recogidos. Escribe en el informe: los sospechosos ocultaron conscientemente la existencia de su hija del mundo exterior. Crearon la falsa impresión de que vivía aparte. Evitaron situaciones donde alguien pudiera descubrir la verdad. Este es un detalle importante para la acusación. Muestra la conciencia de los actos. Los Fletcher no solo descuidaron a Lacey, ocultaron activamente ese descuido. El fiscal recibe todos los materiales. Formula la acusación: homicidio involuntario de segundo grado. Fundamento: negligencia sistemática en las obligaciones de cuidado, que llevó a un resultado predecible. Los Fletcher son arrestados el 3 de febrero de 2022, 3 semanas después del hallazgo de Lacey. La fianza se establece alta, $300,000 para cada uno. Pagan la fianza. Salen bajo libertad condicional con prohibición de salida y regresan de nuevo a su casa, donde todavía está precintada la sala en la que su hija pasó los últimos 12 años de vida. La investigación profundiza en las biografías de Sheila y Clay. Es necesario entender si hubo signos de que fueran capaces de algo así. Quizás señales omitidas, incidentes previos. Los detectives recuperan todos los registros disponibles. Comienzan con Sheila Mary Fletcher, nacida en 1963. Creció en Baton Rouge. Familia estable de clase media. Estudió en la escuela local, buenas notas. Ingresó en la Universidad de Luisiana en la Facultad de Derecho. Se graduó en 1985. Entró en la Fiscalía del Distrito. Comenzó desde un puesto inferior. Creció gradualmente. Se especializó en casos de protección de menores. La ironía es que su trabajo era proteger a las personas vulnerables de la negligencia, los mismos casos donde los padres no proporcionan el cuidado básico.
donde las personas sufren por la negligencia de sus allegados. Durante 23 años representó al Estado en tales casos. Conocía todos los signos de negligencia, sabía cómo reconocerlos, comprendía las consecuencias legales, y todo ese tiempo tenía en su casa a una hija, en un estado que habría sido la prueba principal en cualquiera de sus casos. Los detectives revisan su historial laboral. Ni una sola amonestación, ni una sola queja. Una carrera estable, críticas positivas de sus colegas. Clay Richard Fletcher, nacido en 1961, también local. Estudió en la misma universidad que Sheila, pero en la Facultad de Trabajo Social. Se conocieron en la universidad, se casaron en 1984. Lacey nació en 1985. Clay trabajaba en el sector no lucrativo, programas de ayuda a familias de bajos ingresos, distribución de ayuda humanitaria, coordinación de voluntarios. Su trabajo también estaba relacionado con el cuidado de las personas, con la ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Sus colegas lo describen como una persona tranquila y metódica. Ningún conflicto, ninguna rareza. Los registros financieros muestran estabilidad. El ingreso conjunto de la familia era de unos $120,000 al año. La casa fue comprada en 1998, la hipoteca pagada, tienen ahorros, no hay deudas. Ningún problema financiero que pudiera explicar la negligencia. Tenían los medios para la atención médica de Lacey. Simplemente no los usaron. Los detectives revisan el historial criminal. Ni un solo arresto, ni una sola multa, excepto un par de boletas de estacionamiento. Registros absolutamente limpios. Se solicitan perfiles psicológicos a consultores. Los especialistas analizan el comportamiento de los Fletcher durante los interrogatorios. Conclusión: ausencia de empatía, pero no psicopatía clínica. Capacidad de racionalizar sus actos. Habilidad para mantener una máscara social. Un psicólogo lo formula así: funcionan en la sociedad perfectamente. Comprenden las normas sociales y las siguen, pero solo externamente. Dentro de casa, donde no hay observadores, esas normas no existen para ellos. Los detectives prestan atención a un hecho. Sheila trabajaba con casos de negligencia. Sabía exactamente qué signos buscan los servicios sociales, qué preguntas hacen los investigadores, cómo se ven los casos típicos. Este conocimiento la ayudó a evitar ser detectada. Conocía el sistema desde dentro, entendía dónde estaban las brechas, cómo no levantar sospechas, el aislamiento de Lacey del mundo exterior, mentiras a los familiares diciendo que vivía aparte, ausencia de registros médicos. Todo esto no fue una coincidencia, una estrategia deliberada. Robbins encuentra otro detalle. En 2015, Sheila participó en un proceso judicial contra una madre que no cuidaba de su hijo adulto con discapacidad. Tenía llagas de presión, desnutrición. Sheila actuó como fiscal, logró una sentencia. La mujer fue declarada culpable. 7 años después, la propia Sheila comparecerá ante el tribunal bajo un cargo similar. Pero en el banquillo de los acusados, el fiscal utiliza este hecho. Demuestra que los Fletcher no solo sabían lo que hacían, entendían que era un delito, y aún así continuaron. Su pasado impecable se convierte en una circunstancia agravante, no atenuante, porque demuestra que no es ignorancia ni incapacidad de comprender. Es una elección consciente. Personas con su educación, profesión y estatus social no podían ignorar las consecuencias. Simplemente decidieron que las reglas no se aplicaban a ellos, que dentro de su casa podían hacer lo que quisieran. 3 de febrero de 2022. Los detectives llegan a la casa de los Fletcher con una orden de arresto. Sheila abre la puerta. El detective Robbins lee los derechos. Ella escucha con calma, sin reacción. Se pone el abrigo, toma su bolso, como si fuera a trabajar. Clay es arrestado a continuación. La misma imagen, calma total. Ninguna resistencia, ninguna emoción. Los llevan a la comisaría por separado. Los colocan en salas de interrogatorio distintas. El interrogatorio de Sheila comienza primero. Están presentes el detective Robbins, el fiscal y el abogado de Sheila. Robbins pone una carpeta con los materiales del caso sobre la mesa. Comienza con una pregunta directa. Señora Fletcher, ¿entiende de qué se le acusa? Sí. ¿Se declara culpable? No, no hemos hecho nada ilegal. Tono tranquilo, seguro, como si se tratara de una multa de aparcamiento. Robbins abre la carpeta, saca fotografías de la escena, las extiende ante Sheila.
Mire estas fotos. Esta es su hija. Este es el resultado de 12 años sin cuidados. Sheila mira. Su rostro no cambia. Sin shock, sin asco. Nada. Lacey era una adulta. Ella tomaba sus propias decisiones. De nuevo este argumento, la base de toda la defensa. ¿Era capaz? Sí. ¿Podía levantarse del sofá? Pausa. No. ¿Podía llegar al baño? No. ¿Podía comer por sí misma? ¿Podía tomar la comida que le traíamos? ¿Podía llamar a un médico? Tenía un teléfono. Robbins hace una nota. Pide aclarar si realmente Lacey tenía un teléfono. Sheila lo confirma. Un móvil viejo sobre la mesa junto al sofá. La investigación comprobará más tarde. La última llamada desde ese número fue en 2011. Durante 11 años el teléfono no se usó. El fiscal interviene en la conversación. Usted trabajó como asistente del fiscal, se especializó en casos de negligencia, conocía los signos de abandono, conocía la ley. ¿Y no cree que lo que le pasó a Lacey entra en la definición de negligencia? Hicimos todo lo posible, ella rechazaba la ayuda. ¿Le ofrecieron asistencia médica? Hablamos de ello. ¿Cuándo fue la última vez? Sheila piensa. No recuerdo exactamente. ¿Hace un año? ¿5 años? Quizás hace varios años. El fiscal saca el informe del médico forense. Lee fragmentos clave. Llagas hasta el hueso. Osteomielitis. Inanición. Partículas del sofá en el estómago. ¿Vio este estado? Sí. ¿Y qué hicieron? La cuidamos como pudimos. Respuesta cíclica. Siempre la misma. El interrogatorio de Clay en la habitación de al lado ocurre en paralelo. El detective Hall hace las mismas preguntas. Las respuestas de Clay son más cortas, pero la esencia es la misma. Lacey era adulta. Ella decidía. No podían obligarla. Hall muestra las fotos. Clay mira. Su expresión no cambia. ¿Veía esto todos los días? Sí. ¿No le molestaba el olor? Larga pausa. Uno se acostumbra. Esta frase entrará en todos los informes. Uno se acostumbra. El reconocimiento de que la situación duró tanto que se convirtió en la norma. Ambos interrogatorios se graban en video. Más tarde, el jurado verá estas grabaciones. Verán la total ausencia de emoción de los padres a los que se les muestran fotos de su hija en un estado de sufrimiento extremo. El fiscal formula la acusación oficial: homicidio involuntario en segundo grado. Fundamento: negligencia sistemática de las obligaciones de cuidado hacia una persona dependiente, lo que llevó a un resultado predecible y evitable. Les leen los cargos a Sheila y Clay. Les preguntan cómo se declaran. Inocentes. Ambos responden igual, sin dudar. El juez fija la fianza. $300,000 para cada uno. Los Fletcher pagan la fianza el mismo día. Salen de la comisaría. Se fija una audiencia preliminar. La fecha del juicio es dentro de 6 meses. Durante este tiempo, ambas partes preparan sus argumentos. La defensa insistirá. Lacey era capaz. Tenía derecho a rechazar ayuda. Los padres respetaron su elección. La fiscalía demostrará. Lacey era vulnerable, dependiente de sus padres, físicamente incapaz de protegerse. Los padres utilizaron esta vulnerabilidad, crearon las condiciones para un declive lento y ocultaron activamente lo que sucedía al mundo exterior. El caso recibe amplia difusión. Los medios locales publican fotos de los Fletcher, cuentan los detalles. El público está conmocionado. Una asistente del fiscal y un trabajador social, acusados del mismo delito contra el que luchaban profesionalmente. El juicio comienza en agosto de 2022. La sala del Tribunal del Distrito de East Baton Rouge está abarrotada. Periodistas, residentes locales, activistas, todos quieren ver cómo juzgarán a un asistente del fiscal y a un trabajador social por lo que le hicieron a su hija. Sheila y Clay están sentados en la mesa de la defensa, vestidos formalmente. Sus expresiones son tranquilas, como si fuera una reunión de trabajo ordinaria. El fiscal comienza con los testigos clave. La primera, la médica forense, la doctora Yvonne Barnes. Sube al estrado, presta juramento, se sienta. El fiscal pregunta: Doctora Barnes, ¿durante cuántos años de práctica ha realizado autopsias? 28 años. ¿Cuántos casos ha visto en este tiempo? Más de 3,000. ¿Cómo describiría el estado de Lacey Fletcher en comparación con otros casos? Barnes hace una pausa. Elige sus palabras.
Es el caso más grave de negligencia que he visto en toda mi carrera. Silencio absoluto en la sala. El fiscal pide detalles. Barnes explica. Ha visto víctimas de accidentes, incendios, enfermedades desatendidas. Pero tal grado de ignorancia sistemática y prolongada de las necesidades básicas de un ser humano, nunca. El fiscal muestra las fotos, advierte al jurado. Las imágenes son duras. Algunos apartan la vista. Otros miran, pero sus rostros palidecen. Barnes comenta cada foto, señala detalles, llagas de cuarto grado, signos de osteomielitis, inanición. Explica todos los términos médicos en un lenguaje sencillo. Estas heridas no aparecen en semanas o meses. Son el resultado de años sin movimiento, sin cuidados, sin tratamiento. La defensa intenta impugnar. El abogado de los Fletcher pregunta, ¿podría Lacey haber rechazado el tratamiento? Teóricamente sí, pero una persona en tal estado es físicamente incapaz de cuidar de sí misma. Los padres tenían la obligación legal de proporcionar cuidados. El siguiente testigo es el paramédico John Martínez, el mismo que entró primero en la sala, describe esa noche. El tono tranquilo de Sheila por teléfono, la casa limpia, luego la sala. Llevo trabajando 12 años. He visto muchas llamadas difíciles, pero nada me preparó para esto. Habla del olor, del estado de Lacey, de que ella estaba literalmente fundida con el sofá. El fiscal pregunta, ¿cómo reaccionó la señora Fletcher cuando usted salió de la habitación? Preguntó tranquilamente, ¿se ha ido? Como si hablara de un aparato roto. La defensa intenta intervenir de nuevo. El abogado afirma que la reacción emocional no prueba la culpabilidad. El juez admite la objeción, pero las palabras ya han sido dichas. El jurado las ha oído. El tercer testigo es el doctor Jeffrey Raymond, experto independiente en cuidado de heridas. Explica el proceso de formación de las llagas de presión. Habla de las etapas, subraya. Cada etapa es reversible con una intervención oportuna. En cualquier etapa, la asistencia médica podría haber detenido el proceso, pero no hubo ayuda. El fiscal presenta una prueba material, el sofá. Más precisamente, una parte. Aquella en la que Lacey se había integrado literalmente. Llevan la sección del sofá a la sala. El olor todavía se siente, a pesar del tratamiento. El jurado ve el hundimiento en la tapicería. Ven cómo la tela está deformada por años de presión constante. El experto forense explica, la tela está impregnada de fluidos biológicos a una profundidad de varios centímetros. El análisis muestra capas de diferentes edades. Las más profundas, más de 10 años. Es la prueba física de la línea de tiempo. Lacey no estuvo en ese sofá meses, años. La defensa presenta su versión. El abogado insiste. Lacey era capaz. Tenía derecho a rechazar ayuda. Los padres no podían obligarla contra su voluntad. Pero el fiscal contraataca. Muestra los informes médicos. Una persona con tal grado de atrofia muscular es físicamente incapaz de levantarse. Una persona con tal desnutrición no puede tomar decisiones racionales. Una persona con dolor constante por heridas infectadas necesita ayuda, independientemente de si la pide o no. El argumento final del fiscal, la comparación con la profesión de Sheila. Durante años juzgó a padres por negligencia en casos mucho menos graves. Conocía la ley, conocía los signos, conocía las consecuencias, y aún así hizo lo mismo con su hija. El proceso entra en su tercera semana. Las pruebas de la fiscalía parecen abrumadoras. Informes médicos, testimonios de expertos, fotografías, pruebas materiales. Todo apunta a años de negligencia sistemática. La defensa intenta mantener su línea. El abogado de los Fletcher insiste. Es una omisión involuntaria, no un daño intencionado. Sus clientes no querían este resultado, simplemente no entendían la gravedad de la situación. El fiscal rebate cada argumento. Sheila Fletcher trabajó 23 años en la fiscalía, se especializó en casos de negligencia, conocía exactamente los signos, entendía perfectamente las consecuencias. No es ignorancia, es una indiferencia intencionada. Cita un ejemplo concreto, un caso de 2015, donde Sheila acusó a una mujer por negligencia hacia su hijo adulto. Tenía llagas de segundo grado, mucho menos graves que las de Lacey. Sheila Fletcher logró una condena por un estado que ni siquiera se acerca al que se encontraba su propia hija. Ella sabía, ella entendía. Simplemente decidió que las reglas no se aplicaban a ella. El jurado escucha atentamente.
Algunos toman notas, en sus rostros se ve. Los argumentos del fiscal son convincentes. Después de 3 semanas de audiencias, ocurre lo inesperado. Los abogados de los Fletcher piden un receso para consultar con sus clientes. El juez concede 2 días. Durante estos 2 días, la defensa negocia con la fiscalía, discuten la posibilidad de un acuerdo. El fiscal está dispuesto a reducir el cargo de asesinato en segundo grado a homicidio involuntario, pero exige el reconocimiento de culpabilidad. Los Fletcher se niegan a admitir la culpa directamente. No quieren decir públicamente «somos culpables». Ofrecen una alternativa, la posición de no contest, no lo contendere. No refutamos la acusación. Jurídicamente no es lo mismo que admitir la culpa, pero en la práctica es muy cercano. La persona no dice «yo lo hice», pero acepta que la fiscalía tiene pruebas suficientes para una condena. Es un movimiento táctico. Permite evitar una admisión directa, lo cual es importante para posibles demandas civiles. Pero para el proceso penal, el resultado es el mismo. El tribunal puede dictar sentencia. El fiscal acepta. Lo principal es lograr el castigo. La formulación es secundaria. El juicio se reanuda. Los Fletcher se levantan. El juez lee los cargos. Pregunta cómo se declaran. El abogado responde por ellos. Mis clientes no refutan los cargos. En inglés, no contest. Susurros en la sala. Los periodistas toman notas. Es un reconocimiento fáctico. El proceso termina. El juez fija la fecha para la sentencia, dentro de un mes. Durante este tiempo se preparará un informe sobre la personalidad de los acusados y recomendaciones sobre la duración de la pena. Los Fletcher abandonan la sala del tribunal. Sus rostros siguen igual de tranquilos. Ninguna emoción, ningún arrepentimiento. Los periodistas intentan obtener un comentario. El abogado habla brevemente. Mis clientes lamentan lo sucedido, pero insisten en que hicieron todo lo posible en una situación difícil. Declaración formal, fría, sin detalles, sin admitir responsabilidad. Lamentan lo sucedido, como si se tratara de un desastre natural y no del resultado de sus propias acciones. El fiscal da su declaración a la prensa. La justicia avanza. Los Fletcher no refutan que sus acciones llevaron a un desenlace trágico. Ahora la tarea del tribunal es determinar un castigo justo. La opinión pública está dividida. Unos consideran que la posición de no contest es cobardía, falta de voluntad para asumir la responsabilidad. Otros dicen que lo principal es que sean castigados. La formulación no importa. Pero para la investigación es una victoria. El caso no irá a un nuevo juicio. No habrá apelaciones sobre el hecho de la culpabilidad. Los Fletcher aceptaron de facto que cometieron un delito. Solo queda determinar la pena. La investigación reconstruye la imagen de la vida en la casa de los Fletcher, basándose en testimonios, registros bancarios, declaraciones de vecinos. Es necesario entender cómo se veía día tras día, año tras año, mañana. Sheila se levanta a las 7, se ducha, se viste, se maquilla. Clay desayuna en la cocina, lee las noticias en su tableta. Hablan de los planes del día, reuniones de trabajo, facturas, tareas domésticas. Una conversación ordinaria de una pareja ordinaria. A pocos metros de ellos, tras la pared de la sala, está Lacey. En el mismo sofá, en la misma posición. Hace ya varios años que no puede levantarse, no puede llegar al baño, no puede pedir ayuda con la fuerza suficiente. Sheila prepara algo sencillo. Un sándwich, comida precocinada de la nevera. La pone en un plato, sirve agua en una botella, abre la puerta de la sala, entra. El olor golpea su rostro, una mezcla de excrementos, orina, heridas putrefactas. Pero ella se ha acostumbrado. Uno se acostumbra, sus palabras del interrogatorio. Pone el plato y la botella en la mesa frente al sofá. No mira a Lacey, no pregunta cómo se siente, no revisa las heridas. Simplemente deja la comida y se va. Cierra la puerta. Regresa a la cocina, se termina el café, toma su bolso, se va al trabajo. Clay se queda en casa una hora más. Mira la televisión en la habitación de al lado. ¿Oye algo desde la sala? ¿Gemidos de dolor? ¿Intentos de llamar? La investigación no lo establecerá, pero incluso si oye, no reacciona. A las 9, él también se va. La casa queda vacía. Lacey se queda sola, todo el día. No puede levantarse. No puede alcanzar nada más allá de su brazo extendido. Si la comida está en la mesa, puede tomarla.
Si no, se queda sin alimento hasta la noche. La televisión está encendida. Puede ver la pantalla. La consola de juegos está conectada. El mando está cerca. Quizás a veces juega. Quizás solo mira la pantalla. La única ventana al mundo fuera de esa habitación. El día se arrastra. Las horas pasan. El dolor es constante. Las llagas hasta el hueso no le dan tregua. Pero gritar es inútil. Nadie la oirá. Nadie vendrá. Por la tarde, los Fletcher regresan. Cenan en la cocina. Hablan del trabajo, miran las noticias, se van a dormir a su habitación en el segundo piso. Quizás antes de dormir alguien entre a ver a Lacey. Traiga más agua, se lleve los platos sucios. Una visita corta, sin conversación, sin contacto. Luego se cierra la puerta, se apaga la luz. Llega la noche, y así cada día. 12 años, 4.380 días. Cada mañana, la misma elección, traer un mínimo de comida e irse. No llamar al médico, no tratar las heridas, no cambiar las condiciones. Cada tarde, la misma rutina. Regresar a casa, cenar, irse a dormir. Ignorar el olor, ignorar los gemidos, ignorar la realidad en la habitación de al lado. La investigación calcula, si Lacey dejó de levantarse aproximadamente en 2010, pasaron 12 años hasta su hallazgo en 2022. 4.380 días de negligencia sistemática. No es un delito momentáneo, no es un acto impulsivo, es un sistema establecido, regular, inalterable. Un sistema basado en la absoluta indiferencia al sufrimiento de otro ser humano. Un sistema donde los padres simplemente decidieron que su hija no merecía los cuidados básicos. Y mantuvieron esa decisión durante años, a pesar de las consecuencias evidentes. Septiembre de 2022. La sala del tribunal vuelve a estar abarrotada, día de la sentencia. Sheila y Clay Fletcher entran en la sala, vestidos formalmente. Sus expresiones son las mismas, tranquilas, distantes, como si fuera una formalidad que solo hay que pasar. El juez Brian Jackson toma asiento, un juez veterano con 30 años de experiencia. Durante su carrera ha dictado cientos de sentencias, pero este caso es especial. Antes de leer la sentencia, lee su declaración. Habla despacio, sopesando cada palabra. He revisado todos los materiales de este caso. He estudiado las pruebas, los testimonios, los informes médicos. Y debo decir que en todos mis años en el estrado no he visto un caso de negligencia más atroz. Pausa. Silencio absoluto en la sala. Lacey Fletcher pasó los últimos 12 años de su vida en un estado de sufrimiento inimaginable. El dolor era constante. Las heridas llegaban al hueso. No podía levantarse, no podía pedir ayuda, dependía totalmente de sus padres. El juez mira directamente a los Fletcher. Y ustedes, teniendo todas las posibilidades de ayudar, eligieron no hacer nada. Cada día, durante 12 años, vieron su estado, sabían de su sufrimiento e ignoraron conscientemente. Continúa. Considero especialmente agravante sus profesiones. Señora Fletcher, usted trabajó como asistente del fiscal. Se especializó precisamente en casos de negligencia. Conocía la ley mejor que la mayoría de las personas. Señor Fletcher, usted trabajó en servicios sociales. Su tarea era ayudar a las personas vulnerables. El juez hace una pausa. Pero cuando se trataba de su propia hija, se negaron a aplicar los mismos estándares. Crearon un sistema donde una persona se marchitaba lentamente mientras ustedes continuaban con su vida normal. Abre el documento de la sentencia. Por el cargo de homicidio involuntario en segundo grado, el tribunal los condena a cada uno de ustedes a 40 años de prisión. La pena máxima por este artículo, 40 años. Reacción en la sala. Alguien asiente con aprobación. Alguien susurra. Los periodistas toman notas. Los Fletcher no reaccionan. Permanecen inmóviles. Ninguna emoción en sus rostros. El juez continúa. Teniendo en cuenta su edad y la duración de la pena, es probable que pasen el resto de su vida en prisión. Es una sentencia dura, pero refleja la gravedad de lo que hicieron. Cierra la carpeta. Su hija pasó 12 años en el cautiverio creado por ustedes. Ahora ustedes pasarán décadas en el cautiverio creado por la ley. Esto no devolverá a Lacey, pero es justicia. Sentencia dictada. Se llevan a los Fletcher de la sala. Caminan tranquilos, sin resistencia. Los guardias los llevan a la salida. El fiscal da una declaración a los periodistas. Se ha hecho justicia. Los Fletcher han recibido el castigo merecido. Nadie debería sufrir como sufrió Lacey, y nadie debería quedar impune por tal negligencia. Los abogados de los Fletcher anuncian su intención de apelar.
procedimiento estándar, pero las posibilidades son mínimas. Los acusados no refutaron la culpabilidad, aceptaron la posición de no contest. La apelación se considerará durante meses. Al final, la pena se reducirá ligeramente, a 20 años para cada uno. Sigue siendo un castigo significativo. Sheila Fletcher tiene 60 años en el momento de la sentencia, Clay 62. Incluso con la pena reducida, estarán en prisión hasta los 80 años. Es poco probable que salgan alguna vez en libertad. El caso de Lacey Fletcher se cierra oficialmente, pero deja una huella. En la práctica jurídica se usará como ejemplo de negligencia extrema. En la sociedad, como recordatorio de hasta dónde puede llegar la indiferencia humana, incluso entre aquellos que por deber profesional deberían proteger a los vulnerables. La casa en la calle tranquila del prestigioso barrio de Baton Rouge ya no pertenece a los Fletcher. Tras el arresto de los padres, la propiedad pasó a la administración del tribunal. La sala permaneció sellada varios meses. Todas las pruebas materiales fueron incautadas. El sofá fue lo último en ser retirado. Fue declarado material biológico peligroso, destruido por una empresa especializada en la eliminación de residuos médicos. El resto de los muebles, pertenencias personales, documentos, todo se vendió o se tiró. La casa se puso a la venta. Pasó 1 año y medio antes de encontrar comprador. El precio se redujo en un 40%. Incluso después de la renovación y el reemplazo total de los suelos de la sala, pocos querían vivir en un lugar con tal historia. Al final, una empresa de inversión compró la casa, la alquilan. Los nuevos inquilinos no siempre saben lo que ocurrió aquí. Algunos se enteran más tarde y se mudan. Otros se quedan. Simplemente una casa, simplemente paredes. El caso de Lacey Fletcher se convirtió en un precedente. Se estudia en las facultades de Derecho, se usa en capacitaciones para trabajadores sociales. Muestra cómo el sistema puede pasar por alto un caso de negligencia gravísima cuando los perpetradores parecen absolutamente respetables. En Luisiana, tras este caso, se endurecieron los protocolos de revisión para adultos con discapacidades. Ahora los servicios sociales están obligados a realizar visitas incluso sin denuncias si una persona no aparece en los registros médicos durante más de 5 años. Cambios tardíos. Para Lacey no significan nada, pero quizás salven a alguien más. Organizaciones sociales que trabajan con personas con autismo usaron este caso para concienciar. Realizaron campañas explicando que los adultos con necesidades especiales a menudo no pueden protegerse a sí mismos. Necesitan control externo, incluso si los padres parecen adecuados. La historia de Lacey planteó preguntas incómodas. ¿Cuántas personas más viven en condiciones similares ahora mismo? Tras puertas cerradas, en casas que por fuera parecen normales. Los vecinos no sospechan. Los familiares no están al tanto. El sistema no comprueba. No hay estadísticas. Por definición, si los casos están ocultos, no se pueden contar. Pero los expertos sugieren que estas situaciones son más comunes de lo que parece. Simplemente, la mayoría se descubre solo después de un desenlace trágico. Lacey Fletcher está enterrada en el cementerio municipal de Baton Rouge. Una lápida modesta. Fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento. Un epitafio corto. Descansa en paz. Al funeral, solo asistieron funcionarios. El detective Robbins, la médica forense Barnes, algunos periodistas. Los padres no estuvieron allí, ya estaban en prisión. El caso está cerrado jurídicamente, pero permanece abierto en otro sentido. Un recordatorio de que los crímenes más terribles a menudo no ocurren en las calles ni en callejones oscuros, sino en casa, tras las cortinas cerradas, en familias que parecen impecables. Sheila y Clay Fletcher crearon una máscara perfecta. Trabajaban en el sistema de justicia y asistencia social, asistían a la iglesia, mantenían la casa en orden. Ni un solo vecino sospechó que dentro ocurría un crimen de 12 años. Esta historia demuestra que no se puede juzgar por la fachada. El estatus social, la profesión, el bienestar exterior no garantizan la humanidad. A veces, tras la apariencia más respetable, se esconde una absoluta indiferencia al sufrimiento. Y queda una pregunta sin respuesta. ¿Cuántas personas más se encuentran ahora en situaciones parecidas a la de Lacey? ¿Cuántos adultos vulnerables viven aislados, dependiendo de quienes eligieron no ayudar? ¿Cuántas historias más nunca se conocerán porque no habrá esa llamada accidental al 911 que inicie la investigación?
El caso de Lacey Fletcher no es solo una crónica criminal, es un espejo que muestra las zonas ciegas de la sociedad, lugares donde no llega el control, situaciones que permanecen invisibles hasta que es demasiado tarde.